estás cerca, me escuchas al orar. Yo sé que de mi lado estás, pintas los cielos de gloria y majestad. Por siempre yo te seguiré, mis ojos abriste, tu vida me dice. And we started out with, I did the introduction. Hice una introducción, en este año hice una introducción a la estación. Cuando empezamos hablé sobre reforma. Eso es un poquito sobre también tres dimensiones para mostrar la transición de la iglesia, que dónde está yendo la iglesia y a dónde se está conduciendo. Y luego comencé con Iglesia Ciudad. Y luego hice Casa de Fe. Y lo que quiero hacer en esta tarde es hablar del principio de Padre e Hijo. Así que vamos a hacer el principio de Padre e Hijo. Voy a hacer parte 1 hoy, porque es suficiente. No creo que tengamos suficiente tiempo para terminar con parte 1. Vamos a seguir el próximo año. Dios siempre ha señalado, nombrado y ungido a vasijas para ciertas tareas. De Abraham hasta Pablo, Dios siempre ha usado a gente común para hacer cosas extraordinarias. Digan amén. Porque eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Estoy tan agradecido a Dios. Aleluya. No usa a la gente talentosa con dones. Usa a la gente común para hacer cosas extraordinarias para Él. Él es el alfarero, nosotros la arcilla. Nosotros somos solo vasijas que Él llena. La Biblia dice, Él es el todo en todo. Él ha establecido un patrón por medio del cual transmite y establece en la tierra. Es un principio que tenemos que comprender, el cual quiero tratar hoy. Job 32, versículo 8 dice, pero hay un espíritu en el hombre, y la inspiración del Todopoderoso le da entendimiento. ¿Qué está diciendo la Escritura? Está hablando del hecho que el hombre tiene un espíritu y la inspiración de Dios le da a ese hombre entendimiento. Tiene que ver con su hombre espiritual. Déjeme darlo vuelta. Para que usted tenga entendimiento, necesita inspiración. Y esa inspiración viene a su espíritu. Diga inspiración. La inspiración no viene de información. El entendimiento no necesariamente viene por la información. Viene por la inspiración. Ahora, la palabra inspiración en el hebreo es la palabra neshama. Y significa respirar sobre, divinamente, impartir. Ahora, la palabra griega, theopneustos, significa esto: divinamente respirar adentro. Miren esto. Es respirar sobre. Mírenme a mí. Mírenme. Y respirar hacia adentro. Muy importante. Entonces, esta palabra es solo usada 2 veces en la Escritura. La segunda vez que es usada es 2 Timoteo 3:16. Que dice, toda escritura es dada por inspiración por Dios. Significa que Dios respira sobre nosotros
y luego respira hacia adentro. And it's the spirit of impartation. Y es un espíritu de impartición. Again, Job 32 verse 8. Nuevamente Job 32, versículo 8. But there's a spirit in man. Dice, pero hay un espíritu en el hombre And the inspiration of the Almighty gives him understanding. y la inspiración del Todopoderoso le da entendimiento. How does understanding come? ¿Cómo viene el entendimiento? Through impartation in your spirit. Por medio de la impartición en su espíritu. So I'm going to make this really clear and very plain. Así que lo voy a hacer muy claro y muy simple And I hope that you get understanding today. y espero que usted adquiera entendimiento hoy. Not everyone that teaches the word has the inspiration. No todo el que enseña la palabra tiene la inspiración. Yes. Sí, Because there is that which can be read, porque está aquello que puede ser leído and then there's that which is imparted. y aquello que es impartido. We have to know that the word of God is spirit. Tenemos que saber que la palabra de Dios es espíritu. Therefore, we have to understand the value, the essence, and the importance Por eso tenemos que entender el valor, la esencia y la importancia, that everything begins and ends in the point of spirit. que todo comienza y termina en el punto del espíritu. Now, listen to this. Ahora escuche esto. The only reason that man has a spirit La única razón por la cual el hombre tiene un espíritu is so that he can connect with God. es para poder conectarse con Dios. Fasten your seatbelts. Ajústese los cinturones. There is a spirit-to-spirit impartation. Hay una impartición de espíritu a espíritu. The inspiration of the Almighty La inspiración del Todopoderoso is divinely breathed upon, es divinamente respirada it's sobre, imparted into, es impartida dentro and divinely breathed in. y respirada hacia adentro luego. This is how revelation comes. Así viene la That revelación. is how the impartation of the word comes. Así viene la impartición de la That palabra. is how understanding comes. Y así como viene el And entendimiento. Paul said, Y Pablo the dice, natural mind cannot receive the things of God. la mente natural no puede recibir las cosas de Dios. They are spiritually discerned, Son discernidas espiritualmente. meaning that they are protected. Significa que son protegidas. God hides it. Significa que Dios las So the only esconde. reason man has a spirit, Entonces, la única razón por la cual el hombre tiene un so espíritu they could connect to God. es para poder conectarse con Dios. Adam could have lived as a soul man. Adán pudo vivir como un hombre con alma, un hombre alma. Adam could have done all that he did as a soul man. Podía haber hecho todo lo que hacía como un hombre alma, un hombre Simply being almático. a soul or a soulish life. Simplemente con una vida del alma. Come on, think about it. Piénselo. People get spooky. La gente se vuelve espiritualoide. When you drive your car to church, are Cuan- you in the flesh or are you in the spirit? Cuando tú manejas el auto para venir a la iglesia, ¿estás en la carne o en el espíritu? In the flesh. Yes. Sí. Flesh doesn't necessarily mean that you do something nasty or bad. La carne no significa simplemente que puedes hacer algo feo o malo. It's just the meaning that it is physical, it's natural. Solamente puede significarse que es natural, Now, físico. if I'm watching a movie, Si estoy mirando una or if película I'm laughing or enjoying a dinner, do I do that in spirit? o si estoy riéndome o disfrutando una cena, ¿lo hago en el espíritu? I know some of you do everything in spirit. Sé que algunos de ustedes hacen todo en el espíritu. No, I enjoy it in my soul. No, yo lo disfruto en mi alma. Hallelujah. Aleluya. I'm enjoying my blessings. Disfruto mis bendiciones. I don't have to be spiritual to enjoy my blessings. No tengo que ser espiritual para disfrutar mis Do you bendiciones. hear what I'm saying? Escuchen lo que This digo. is the reality. Esto es realidad. This is life. Esto es vida. Don't look so shocked. No miren tan choqueados. Some of you look shocked. Algunos miran choqueados. I don't need to have a spirit. No necesito tener el I espíritu. can eat, drive, live, work, and do all that I do in my physical world by having a soul. Puedo caminar, manejar, vivir teniendo un alma en mi mundo físico. I don't need the Spirit of God. No necesito el Espíritu de I Dios. don't even need a spirit. Ni siquiera necesito un espíritu. Yeah. Sí, Let it sink in. esto es así. But God gave man a spirit Pero Dios le dio al hombre un because espíritu that becomes a connection between God and man. para que eso se convirtiera en la conexión entre el hombre y Dios. And that becomes the avenue, Y eso se convierte en la avenida, the conduit from which God imparts. el conductor por medio del cual Dios imparte. So God breathes upon,
Así que Dios respira sobre, spirit to spirit, espíritu a espíritu, imparts into the spirit of man. Imparte dentro del espíritu del hombre. And that is the place of connection. Y ese es un lugar de conexión. Do you understand that? ¿Lo entiende? So you understand what the necessity of the spirit is. ¿Entienden cuál es la necesidad del espíritu? Come on, I'm going somewhere. Estoy yendo a un lugar, vamos. Paul says in 1 Corinthians 6 verse 17. Pablo dice en 1 Corintios 6, versículo But 17, he that is joined to the Lord is one spirit. aquel que está unido al Señor es un espíritu. And so the only reason I have a spirit Entonces la única razón por la cual tengo un espíritu so that I can be joined to God. es para poder estar unido a Dios. God breathed upon Adam Dios respiró sobre Adán and Adam became a living soul. y Adán se convirtió en un alma He viviente. could have been a soul man, Podía haber sido un hombre almático, but he became a living soul. pero se convirtió en un alma vivificante. Therefore, when God breathed upon Adam the breath of life, Así que por eso cuando Dios respiró sobre Adán el aliento de he vida, became a living soul se convirtió en un alma or vivificante a spirit man o en un hombre espíritu and not only a soul man. y no solo un hombre con alma. Now, there's a pattern in God by which he transfers spirit. Hay un patrón en Dios por medio del cual transfiere espíritu. Say it again. Lo digo de nuevo. There's a pattern in God by Hay- which he transfers spirit into men. Hay un patrón en Dios por medio del cual Él transfiere espíritu en el And you hombre. need to be open to this today. Y necesitamos estar abiertos a esto hoy. From the time that God created, Desde el momento que Dios creó, there's a pattern by which he transfers spirit hay un patrón por medio del cual Él transfiere espíritu and brings impartation to the spirit of man. y trae impartición al espíritu del hombre. God breathed into Adam's nostrils, Dios respiró aliento de vida en las narices de Adán. and what did Jesus do? ¿Y qué hizo Jesús? Jesus breathed on his disciples. Jesús respiró en sus discípulos. Can you see that? ¿Lo And puede the ver? principle continues. Es un principio que continúa. God breathed into Adam. Dios respira dentro de Adán. Jesus breathed over his disciples. Jesús respira dentro de sus discípulos. And that principle continues. Y ese principio continúa. Now, it's not something we hear much about, No es algo que escuchemos demasiado, but I need you to listen carefully. pero necesito que usted escuche cuidadosamente. Say it again. Lo digo de nuevo. There's a pattern by which God transfers spirits. Hay un patrón por el medio del cual Dios transfiere espíritu. From the time God breathes into Adam's nostril, Desde el momento que Dios respiró dentro de las narices de Adán, until the time Jesus breathed upon his disciples, hasta el momento cuando Jesús respira dentro de sus the discípulos, principle remains. el principio When permanece. you read Romans 8, Cuando usted lee Proverbios 8, a very familiar portion of scripture, una escritura muy familiar, you have to really read it carefully. Romanos 8, la tienen que leer muy cuidadosamente. Right? Romans 8, verse 14 and to 16. Romanos 8, 14 al 16. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Porque cuantos son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. So you have to be led by the Spirit Así que usted tiene que ser guiado por el to Espíritu be identified whose son you are, para que se identifique el hijo de quien usted to es, be identified that you're God's son. para que se identifique que usted es hijo de Dios. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para nuevamente estar en temor, but you received the spirit of adoption, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, by whom we cry out, Abba, Father. por medio del cual usted clama Abba Padre. Verse 16. Versículo 16. The Spirit himself El espíritu mismo bears witness with our spirit lleva testimonio con nuestro espíritu that we are children of God. que somos hijos de Dios. You see the connection? ¿Ven la conexión? The Amplified says it this way. La amplificada lo dice de esta I manera. love the Amplified. Amo la Verse amplificada. 15 Versículo says, 15. but you have received the spirit of adoption, Pero ustedes habéis recibido el espíritu de adopción, the spirit producing sonship. el espíritu que produce hijo o la condición de hijo. So what does the spirit do?
Así que, ¿qué hace el It Espíritu? produces in you sonship. Produce dentro de usted la condición de hijo. Hallelujah. Aleluya. Notice, Mire esto. the spirits can be received from bondage or adoption. El Espíritu puede ser recibido de esclavitud o de adopción. There's a spirit of bondage. Hay un espíritu de esclavitud. You can have that spirit of bondage. Usted puede tener ese espíritu de esclavitud Or you can have the spirit of adoption. o puede tener el espíritu de adopción. Hallelujah. Aleluya. But why? ¿Por qué? Because spirits produce. Porque los espíritus producen. Yeah. Sí, Spirits produce. los espíritus producen. Be it the spirit of bondage, Estar en el espíritu de esclavitud it will produce fear. va a producir temor. If you have the spirit of adoption, Si usted tiene el espíritu de adopción, it produces sonship. va a producir la condición de hijo. Do you see that? ¿Lo ven? So Jesus speaking to the woman at the well in John 4, Así que en Juan 4, Jesús hablándole a la mujer en el pozo, verse 24, versículo and he 24, says, God is spirit. dice, Dios es espíritu. And you can go and read the whole book of Hebrews 12 at your own time. Y si usted puede ir y leer el libro de Hebreos 12, capítulo 12, But it is describing how the Father, describe cómo el Padre, if he receives the Son, he chastises him or disciplines him. que recibe al Hijo, si lo recibe, lo castiga o disciplina. Hebrews 12, verse 6. Hebreos 12, versículo For 6, whom the Lord loves, he chastens, porque a quien el Señor ama, Él castiga. and scourges every son whom he receives. Y le da una reprimenda a todo hijo que Él recibe. Did you say reprimand? No, scourges. He disciplines you. Lo disciplina, mejor He dicho. disciplines you. Lo disciplina. Yeah. That's how he receives you. Así usted lo recibe. If you've not been disciplined by the Lord, Si usted no es disciplinado por el Señor, then it means he did not receive you. significa que no lo ha recibido. But if he disciplines you, Pero si Él lo disciplina, it's a sign that God has received you. es una señal que Dios lo ha recibido. Come on, say hallelujah. Oh, debo decir aleluya. Not everything that is bad is bad. No todo lo que es malo es malo. Some of you need discipline. Algunos de ustedes necesitan Let disciplina. me put it this way. Vamos a decirlo de esta manera. All of us need discipline. Todos necesitamos disciplina. Say yes. Digan que sí. I did not hear everyone say yes. No escuché a todos decir sí. And it's not always nice, Y no siempre es lindo, but it's necessary. pero es necesario. It endorses our sonship. Y le da un empuje o una seguridad a nuestra condición de hijo. Hallelujah. Now, if you endure the chastening, Así que si usted soporta el castigo, means that God is dealing with you as he deals with a son. significa que Dios está tratando con usted como trata con un hijo. Now, verse 7 to 9, El versículo Of Hebrews 7 12. al 9 de Hebreos 12, if you endure chastening, si usted soporta el castigo, it means it's going to be more than one discipline that you're going to receive. significa que va a ser más de una disciplina que usted reciba. Something that sometimes is there for a long time Algunas veces está ahí por mucho tiempo, because you have to endure it. porque usted tiene que soportarlo. Yes. Sí, He said, if you endure chastening, si usted soporta el castigo, God deals with you as with sons. Dios trata con nosotros como hijos. For what son is there whom the Father does not chasten? Porque ¿qué hijo es aquel que el Señor no castiga? But if you are without chastening, Pero si estás sin castigo, of which all have become partakers. del cual todos nos hemos vuelto We are participantes, partakers of chastisement. somos participantes del We are castigo, partakers of discipline. somos participantes de la If you disciplina. have not been a partaker, Si no ha sido usted un then participante, you are illegitimate and not sons. entonces ilegítimo y no hijo. Verse 9. Versículo 9. Furthermore, we have had human fathers who corrected us, Por eso también tuvimos padres terrenales que nos and corrigieron we paid them respect. y les otorgamos We respeto. respect them for the discipline. Los respetamos por la Or the disciplina. discipline produced respect. La disciplina produce respeto. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? ¿No estaremos mucho más sujetos al Padre del Espíritu y viviremos? Hallelujah. Aleluya. Look at that. Mire esto. Father that chases his sons is because he loves them
El Padre castiga a los hijos porque los ama. And he is the Father of spirits Y es el Padre de los espíritus that receives them. que lo reciben. Very important. Eso es lo importante. Amen. Amén. And as we are fathers of natural flesh, Y así como nosotros somos padres de carne natural, so is God the Father of our spirits. así Dios es el Padre de nuestro espíritu. Listen to me. Escúcheme. He's not the Father of your flesh. No es el Padre de su carne. He's not the Father of your carnal mind. No es el Padre de su mente carnal. He's not the Father of your self-will. No es el Padre de su libre albedrío. You can never find him in any of that realms. No puede encontrarlo a Él en ninguna de esas esferas. He's the God of our spirit. Es el Dios de su Now espíritu. watch this. Ahora mire esto. God is both creator and father. Dios es tanto creador como padre. But Pero he's not the father to everything that he created. no es el padre de todo lo que Él ha creado. He's the father of our spirit. Es el padre de nuestro espíritu. A scientist may create a robot, Un científico puede crear un robot, but he's not the father to that robot. pero no es el padre de ese robot. The Heavenly Father created every beast in the field, El Padre Celestial creó toda bestia del campo, but he's not the father of the beasts. pero no es el padre de las bestias. God is not the father of your flesh. Dios no es el padre de tu He's not carne. the father of your soulish mind. No es el padre de tu alma, de tu mente almática. He's not the father of your soulish emotions. Tampoco de tus emociones almáticas He el Padre. created it all, Él lo creó a todo but he's eso, the father of everything. pero no es el padre de He's todo. the father of spirits. Es el padre del espíritu. We are being told by the writers in Hebrew, Hemos sido enseñados por el escritor de los Hebreos. if we made ourselves subject to our natural fathers, Si nos pusimos nosotros mismos sujetos a nuestros padres naturales, how much more should we subject ourselves ¿cuánto más nos sujetaremos or submit ourselves to the Father of spirits? o nos someteremos al Padre de los espíritus? Hallelujah. Let me Aleluya. give you scriptural proof. Déjeme dar la escritura para probarlo. Hebrews chapter 1, verse 5. Hebreos 1, versículo 5. For unto which of the angels said he at any time, Porque a cuál de los ángeles se le ha dicho en algún momento, you are my son, tú eres mi hijo, this day I've begotten you. este día te he engendrado. He's not the father of angels. Él no es el padre de los ángeles. Hallelujah. Aleluya. So God here is telling us, Así que Dios está aquí diciéndonos, at which time did you ever hear me say to any of the angels, ¿en qué momento me has oído a mí decirle a alguno de los you are ángeles, my son today because I've begotten you? eres mi hijo porque te he You'll engendrado? never hear it. Nunca lo has oído, Because he's not the father of angels. porque no es el padre de los He's ángeles also not él. the father of demons. Tampoco es el padre de los No demonios, more than the scientist is the father of a robot. como tampoco es padre un científico de los robots. These are all created for a purpose, Todo esto ha sido creado para un but they are propósito, not begotten offspring pero no ha sido una semilla that has engendrada been received, que se ha recibido, like we were. como nosotros. So Hebrews 12, verse 9. Así que Hebreos 12, versículo 9, Furthermore, we had human fathers who corrected us, porque así como tuvimos padres naturales and we respect them. que nos corrigieron y los Shall respetamos, we not much more readily be in subjection to the Father of spirits no estaremos mucho más and live? sujetos al Padre de los Espíritus y viviremos. Hallelujah. Aleluya. Ephesians chapter 3, verse 14 to 15. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15. For this reason I bow my knee to the Father of our Lord Jesus Christ. Por esta razón doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verse 15. Versículo 15. From whom the whole family De quien toda familia in heaven and earth is named. en los cielos y en la tierra es nombrada. You get your identity and your inheritance because of his name. Usted recibe su identidad y su herencia debido a su nombre. You carry his name Usted porta su nombre because you're begotten from him. porque ha sido engendrado de él. My natural sons carry my name. My natural son. Mis hijos naturales llevan mi nombre Because I begotten him. porque yo los engendré. God has begotten you. Dios te ha engendrado a ti. Therefore you carry his name. Por eso tú llevas su And nombre. that's where you get your identity Ahí usted recibe su and identidad you get your inheritance. y recibe su herencia. Now the King James version is nice, but it's not clear. Ahora la versión King James es bonita,
pero no es clara. The Rotherham translation La versión Rotherham is more accurate. es más precisa. And this is how it reads. Y así dice esto. In Ephesians 3 verse 15. En Efesios 3, capítulo 15. It says, from whom every fatherhood De quien toda paternidad in the heavens and upon the earth is named. en los cielos y sobre la tierra So, recibe nombre. There are more than one fatherhood. Así que tenemos más de una paternidad. Hallelujah. Aleluya. There's more than one father. Hay más de un padre. He says every fatherhood Dice toda paternidad in heaven and earth en los cielos is y en la named. tierra. So Paul is saying Así que Pablo está diciendo in the Amplified Bible, en la Biblia amplificada, Ephesians 3 verse 15, Efesios 3:15, for this cause I bow my knee to the Father of the Lord Jesus Christ, por esta razón doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, from whom all fatherhood takes its title and derives its name. de quien toda familia toma su título y deriva su nombre. Is it right? Familia, no? Es correcto. All fatherhood. De toda paternidad. Yeah. Get their name. So every fatherhood in heaven and earth is named or identified Así que toda paternidad de los cielos y de la tierra es nombrada o as identificada many or plural. con More plural, than one. con muchos. Every fatherhood comes from this. Todo padre viene de esto. You'll name it. Lo nombras. They are named. Son nombrados. They carry the name of the fathers. Llevan el nombre de los padres. So what it is saying is this. Lo que está diciendo acá es esto. From our heavenly Father De nuestro Padre Celestial comes the impartation of his fathering spirit viene la impartición de su espíritu paternal onto fathers sobre or padres fatherhood o de paternidad who are called by his name. que han sido llamados por su Do nombre. you understand what I'm saying? ¿Entiende lo que digo? Are you Amén. awake? ¿Están despiertos? So if you're a father, Así que si usted es un padre, it comes because God has imparted the spirit of father in you. viene debido a que el Padre ha impartido el espíritu de Padre. Dios ha impartido el espíritu de Padre a usted. Let me try it another way. Déjeme decirlo de otra manera. How many of you believe that God's first institution is the institution of marriage? ¿Cuántos saben que la primera institución de Dios es el Come on, matrimonio? it's not a tricky question. Es una pregunta fácil. When God instituted the marriage, Cuando Dios instituyó el he made a matrimonio, man and a woman. hizo un hombre y una mujer. And how many of you will agree that male and female are suitable biologically? ¿Y cuántos de ustedes se dan cuenta que el hombre y la mujer son apropiados biológicamente? They are fitted. Encajan. She is his suitable helpmate to reproduce. Ella es una apropiada compañera para Because reproducir. everything is created to reproduce after its kind. Porque todo fue creado para reproducirse según su especie. Man with another man cannot reproduce. El hombre con otro hombre no puede reproducir. God did not make Adam and Steve. Dios no hizo a He Adán y a made Adam and Esteban, Eve. sino que hizo a Adán y Eva. Le A debo woman la with rima. another woman cannot reproduce. Entonces, una mujer con otra mujer no puede It has to be reproducir. male and female. Tiene que ser hombre y mujer. Every person in this place that's alive today Toda persona en este lugar que esté viva has to have had some time in their life tiene que atravesar un tiempo en su vida where that order functioned en el cual este orden funcione according to God's design, de acuerdo al diseño de Dios. or you would not have been here. Si no, usted no estaría aquí. Yes. So Sí. people can say whatever they want. Así que la gente puede decir cualquier cosa Well, que you know, quieran. God made me different. Oh, Dios me hizo diferente. No, he did not. Él no te hizo diferente. Because if he did, Porque si lo hubiera you hecho, would not have been here. usted no estaría aquí. You would be a tree or something else. Usted hubiera sido un árbol u otra cosa. God's design is perfect. El diseño de Dios es And perfecto. if everything is functioning according to his plan, Y si todo funciona de acuerdo a su plan, they should come out normal. debe salir de manera normal. And what we call normal is Y lo que llamamos normal it es, functioning? Is it working? está funcionando, está operando. So you cannot reproduce until that which God made Así que usted no puede reproducirse de acuerdo, si usted no puede reproducirse de acuerdo a lo que Dios ha hecho, works or functions like God intended it. si no funciona de acuerdo a como Dios lo ha intencionado. You get that? You look so straight. I want to know if there's a response. Do you understand what he just said or not? Just tell me yes or no. Okay.
You cannot reproduce Usted no puede reproducirse until that which God made, male and female, de lo que Dios ha hecho, works varón according y to the way mujer, or how God intended it to function. de cómo Dios lo intencionó que funcionara. So if the husband and wife don't function, Así que si el esposo y la esposa no They can't funcionan, reproduce. no pueden so reproducirse. you can only produce Solo puedes reproducir whatever God made. cualquier cosa que Dios ha hecho, Husband, wife, esposo y esposa. 2 dogs, Dos, male, female. dos varón y hembra, 2 perros If it también. works according to God's divine pattern, Si funcionan de acuerdo al diseño divino de Dios o patrón divino de No. Dios. Ahora, at one time the male and female were one. en un momento, el varón y la hembra eran uno. Man was created male and female. El hombre fue creado varón y hembra. But God took the woman out of the man. Pero Dios sacó a la mujer del hombre. So the first pregnancy was male. Así que el primer embarazo fue masculino. Yeah, you women, we know all about pregnancy. Oh, ustedes mujeres que saben tanto de embarazo. Now God took the woman out of the man, Así que Dios sacó a la mujer and she del hombre was suitable helpmate. y ella fue una ayuda apropiada. She became the womb man. Ella se volvió en el vientre. En inglés, From the womb. can you explain it? A womb. Yes, I Woman, know, womb but and man. the A womb man. translation is very different. Well, make it a woman, a Yes. man with a womb. Es un hombre con un vientre. En inglés las dos palabras, hombre y mujer, se unen She en woman. came out of man's womb. En womb, en vientre. Ella salió del vientre Now, no, del the hombre. Bible calls it a rib. God took the rib. Dice que la Biblia habla de que Dios sacó una costilla del hombre. How many of you heard that? ¿Cuántos lo han oído? But it's not a rib. Pero no es una costilla. How many of you know it's not a rib? ¿Cuántos saben que no es una costilla? You don't read your Bibles. No leen sus Biblias. What is that word? ¿Qué es esa The palabra? word is ta, La palabra santa and it means curved. y significa una curva. It's the womb. Es el vientre. Okay? ¿Ok? Go read the Hebrew. Vayan y lean el hebreo. Study the word. Estudien la palabra. She was one with him, Ella era una con él and they are not complete until they come back together again. y no están completos hasta que se unen nuevamente. Amen. Amén. So Matthew 19 verse 5, Así que Mateo 19:5 and he said, dice, "For this cause shall a man leave his father and mother, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre and shall cleave to his wife, y se unirá a su esposa and the two shall be one flesh." y los dos serán una sola carne. He says, "For this cause." Por esta causa. What cause? ¿Qué causa? To reproduce. Para reproducirse. When whom God joined together, A quien Dios unió, no man can separate. ningún hombre lo puede separar. And so what you have is many marriages that end in divorce. Lo que encontramos es que muchos matrimonios terminan en There are divorcio. more children being born with step parents and being fatherless, having no identity. Hay más niños sin paternidad y naciendo de padres separados, Watch us, being in the natural or in the spiritual. sea en lo natural o en lo espiritual. And because this order is out of order, Es debido a que está fuera de orden. because it's out of order in the spiritual, Porque está fuera de orden en lo espiritual, it manifests in the natural. se manifiesta en lo natural. So many children have parents but no fathers. ¿Cuántos hijos tienen papá y mamá pero no tienen padres? We have fatherless societies. Tenemos una sociedad sin paternidad. Having parents doesn't mean that you have a father. Tener padres biológicos no significa tener un padre. Anybody can reproduce, Cualquiera puede but reproducir, it takes a father to raise someone pero se necesita un padre para criar a alguien, because you need discipline. porque necesita disciplina. For instance, Por ejemplo, so God instituted this union Dios instituyó esta unión because in that union, porque en esa unión He reveals how He is father and mother. Él revela cómo Él es padre y madre. Some people think God is male. Muchos piensan que Dios es masculino. Yes. Sí, Nonsense. tontería. What is God? ¿Qué es Dios? God is spirit. Dios es espíritu. Have you ever heard of the motherhood of God? ¿Han oído alguna vez de la maternidad de Dios?
Yes, I did Sí. a sermon on that. Hice un sermón sobre One of eso. his name is called the many-breasted one. Sus nombres es aquella con muchos pechos. That's one of his names. Es uno de sus So you nombres. find any male and female. Así que encontramos que Él lo hizo varón y hembra. God can mother you, but he can also father you. Dios puede ejercer maternidad contigo, pero también But God paternidad. is spirit. Dios es espíritu. He manifests himself, Él se manifiesta a sí mismo, male and female. varón y hembra. The reason I say this, La razón por la cual digo esto sons reveal the nature of father. es que los hijos revelan la naturaleza del Padre. And God called them Adam. Y Dios los llamó a ellos Because Adán. God wanted this son to reveal his nature. Porque Él quería que ese hijo revelara su naturaleza. And he put them into a deep sleep. Y lo puso a él en un profundo sueño. He took the woman out of them. Y sacó a la mujer de él. And when Adam beheld or saw her, Y cuando Adán la vio, he knew who she was. él sabía quién ella era. Bone of my bone, flesh of my flesh. Hueso de mi hueso, carne de mi Not carne. rib of my rib, No costilla de mi costilla, but perfect reproduction. sino perfecta reproducción. And they, the one, Y ellos se reproduce volvieron uno, se after their own reproducieron kind. según su especie. I really hope you catch this. Espero que lo haya captado. And the Spirit of God began to move, Y el Espíritu de Dios comienza a moverse, multiplying a multiplicarse through the man of his image. a través del hombre de su imagen. Now we know when man fell, Sabemos que cuando el hombre cayó, but God had a plan all along. Dios ya tenía un plan. God didn't start it and then try to fix it. Dios no empezó y luego trató de arreglarlo, He fixed it and then he started it. sino que lo arregló y luego lo comenzó. The reason God did not give us only a redeemer or a savior or a Lord La razón por la cual no nos dio solamente un redentor o un salvador o un señor, He did not say, I'm going to give you a deliverer. Él no dijo, les voy a dar un libertador. What did he say? ¿Qué está diciendo? I'm going to send you my son, Yo te voy a enviar a mi hijo, the only begotten of the Father. el unigénito At that del stage. Padre, Amen. engendrado por el Padre en esa Why? etapa. Be- ¿Por qué? Because the highest revelation of God Porque la mayor revelación de Dios is Father. es Padre. That's the highest revelation you can have of him. Esa es la mayor revelación que usted pueda tener sobre Él. How are you going to meet the Father without a son that reveals him? ¿Cómo va a encontrarse con el Padre sin un hijo que lo revele? If the Father is spirit, Si el Padre es it espíritu, takes the Son to reveal the nature of his Father. se necesita de un Padre que revele la naturaleza de su Padre, And de un hijo que revele la naturaleza de su Padre. And Jesus is the living example of Father. Y Jesús es el ejemplo vivo de If Padre. you've seen him, you've seen the Father. Si usted lo ha visto a Él, ha visto al Let Padre. me prove it to you. Déjeme probárselo. When the prophet was prophesying about his birth in Isaiah, Cuando en Isaías el profeta está profetizando sobre su nacimiento, Isaiah 9, verse 6 to 7. Isaías 9, versículo 16 6 al 7. 6 to 7, yeah. Sí, Isaías 9, It says, 6 al "For unto 7. us a child is born and a son is given. Porque a nosotros nos es nacido un niño y un hijo nos es nacido y un niño nos es dado. Unto us a child is born and a son is given. Un hijo nos es nacido y un niño nos es dado. And the government will be upon his shoulder, Y el gobierno estará sobre sus hombros and his name will be called y su nombre será llamado Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Padre Eterno, Consejero, Mighty God, Dios Poderoso, Admirable, Everlasting Father, Padre Eterno, Prince of Peace. Príncipe de Paz. And so of the increase of his government and peace, there will be no end. Y del incremento de su gobierno no habrá final. It says, then the zeal of the Lord of hosts will perform this. El sello del Señor lo realizará. That word zeal means the jealousy. Esa palabra Of God will do it. celo significa o God is anhelo, jealous. que Dios es celoso. It says, for my sake. Él dice, por mi That word causa. zeal, but taken for my sake. Es means. por mi causa, dice So we Dios. see that there's a child Vemos que es un niño that has become a son, que se ha vuelto un hijo, that has become the everlasting Father. que se vuelve el Padre Eterno. And it's speaking of Jesus. Y está hablando de Jesús. That's why Jesus said to Philip, Por eso Jesús le dijo a Felipe, when you've seen me, you have seen the Father. cuando me has visto a mí, has visto al Padre. What God has always desired Lo que Dios siempre ha decidido, is that deseado, from this principle, es que desde este principio his fatherhood will be revealed. su paternidad fuera revelada. That's why he didn't send us a savior.
Por eso no nos envió un He Salvador. didn't send us a redeemer, a deliverer, a Lord. No nos envió un Redentor He o un sent Salvador. us His Son, Él nos envió a su who Hijo, is the Savior. el cual es who el is the Salvador, Redeemer, el cual es and el who is the Redentor Lord. y el cual es el Señor. Now, all fatherhood is derived from the Father. Así que toda paternidad deriva del Padre. From our Heavenly Father comes the impartation, De nuestro Padre Celestial viene la the impartición, inspiration of His fathering spirit, la inspiración de su Espíritu de and Padre, it comes to fathers y viene a padres who are called by His name. que son llamados por su Let nombre. me say it again. Déjenme decirlo de From our nuevo. Heavenly Father De nuestro Padre comes Celestial the impartation and the inspiration viene la impartición y la inspiración of His fathering spirit, de su espíritu and paternal. it comes into fathers Viene dentro de los padres who are called by His name. que son llamados por su In nombre. Genesis 17, En Génesis 17, God changed Abram's name to Abraham, Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham. and the Yah of God, Y el Ya de or Dios, the Yahweh, o el Yahweh, the abbreviation of Yahweh, the Yah of God, la abreviación de Yahweh, which is the El- breath of God, el aliento de Dios, the impartation of God, la impartición de Dios, was added into the name. estaba añadido al nombre. God breathed and changed His name, Dios y cambió su and nombre God changed His nature. y cambió su naturaleza. God gave him the name Abraham. Él se convirtió en el Dios de Abraham. And once Abram received the Yah, Y una vez que Abraham recibe el Ya, the breath, el the impartation, Wa, la of God, impartición de Dios, He made Abram a father to many nations. se convierte a Abraham en un Hallelujah. padre de muchas naciones. Now you can understand the scripture. Espero que entienda esta escritura. There's a spirit in man, Pero hay un espíritu en el and hombre. the impartation of the Almighty gives him understanding. Y la impartición del Todopoderoso le da entendimiento. So God even identified Himself with Abraham Y Dios aún se identifica a sí mismo con Abraham. by saying, "I'm the God of Abraham." Por medio de decir, soy el Dios de Abraham. Notice He did not stop there, No para él aquí. but He said, "And his son Isaac and his son Jacob." Y también dice, y mi hijo Isaac y mi hijo Jacob. Hallelujah. So He's God the Father of Abram, Isaac, and Jacob. Así que es Dios padre de Abraham, Isaac y And Jacob. what God actually is saying is, "I'm a father. Y lo que Dios realmente está diciendo I es, reproduce." yo soy un padre que se ha estado reproduciendo. Not only did He breathe upon Abram and change his name, No para ir a Abraham y cambiar su nombre. He breathed upon Abram and Él- He changed his name, Él respiró sobre Adán and He made him a y father cambió to su many nombre. nations. Y lo hizo padre de muchas naciones. But He identifies Himself by His name. Pero él se identifica a sí mismo por su I'm the nombre. God of Abram, Soy el Dios de Abraham, of Isaac, de Isaac and his son Jacob. y de su hijo Jacob. By this order, Por medio de esta orden, God blesses naturally and spiritually. Dios bendice naturalmente y espiritualmente. That's the principle. Ese es el You have principio. to hear this. Tienen que Just escucharlo. something that's very interesting about that. Hay algo muy interesante He sobre did not esto. say, "I'm the God of the father of Abram, Isaac, and Israel." Esto no dice que soy el padre de Isaac, de Abraham y de Israel. No, He said Abram, Isaac, and Jacob. He No. even identified Himself with the failure in Jacob. Dice, soy el padre de Abraham, Isaac y Jacob. Quiere decir que está identificando aún el error de He's Jacob. not yet at the place of Israel. No ha llegado todavía al lugar de Israel. Jacob I've created, but Israel I have formed. A Jacob lo he creado, pero Israel lo he Squeezed formado, him into dice. shape. Y significa lo he exprimido I will- dentro de una I'm forma. not afraid to identify with you in your fallibility. I'm still your father. No tengo temor de identificarme a mí mismo en tu infabilidad. Hallelujah. That's the wonder of God. Aún así soy tu padre. Esta es la palabra del Señor. So God, by this order, produces. Así que por esta orden Dios produce. You have to hear this. Tienen que escucharlo. This is the order by which God blesses spiritually and naturally. Esta es la forma por la cual Dios bendice espiritualmente y naturalmente. Now listen to this. Escuche esto. Proverbs 25, verse 28. Proverbs 25, verse 28. Proverbios 25 al 28. He that has no rule over his own spirit Aquel que no tiene gobierno sobre su propio espíritu is like a city that is broken down and without walls. es como una ciudad que ha sido quebrada y está sin muros. You have to hear this. Tienen que escucharlo. Cities was protected with walls.
Las ciudades eran protegidas por muros. So what he is saying here is this. Así que lo que está diciendo aquí es, If he that has nobody cover him, aquel que no tiene a nadie que lo cubra, or covering his spirit, o cubriendo a su espíritu, or protecting his spirit, o protegiendo a su espíritu, he that has no rule, no authority over his spirit, aquel que no tiene gobierno ni autoridad sobre su espíritu, is like a city that is broken, whose walls are broken down. es como una ciudad cuyos muros han sido derribados. There's no walls to protect them. No hay ninguna pared que los proteja, Many muro que los pastors does not proteja. have anybody covering their spirit. Hay muchos pastores aquí que no tienen a nadie que cubra sus There's espíritus. many church members that has nobody covering their spirit. Hay muchos miembros de las iglesias que no tienen a nadie que le They cubran su come to espíritu. church as a member, Vienen a la iglesia como miembros, but they have no rule, no authority over their spirit. pero no tienen ningún gobierno, ninguna autoridad sobre su espíritu. That's why they are open to the attacks of the enemy. Por eso están abiertos a los ataques del The enemigo. enemy can do with them whatever he wants to, Cualquiera puede levantarse y hacer lo que because there's quiera, no walls. porque no hay muros, There's no walls to protect you. no hay paredes o muros que lo protejan. If you're a pastor, if you're a leader, if you're a member, Si eres un pastor, un líder o un miembro, you need rule over your spirit. necesitas un gobierno sobre tu You need espíritu. authority over your spirit. Necesitas autoridad sobre tu You need espíritu. protection over your spirit. Necesitas protección sobre tu espíritu. This is God's intention with this principle. Esta es la intención de Dios con este principio. Eventually what will happen, Finalmente lo que sucederá, Deuteronomy 30 verse 5. Deuteronomio 30, versículo 5. And the Lord thy God will bring thee into the land. Y el Señor nuestro Dios los traerá dentro de la tierra. God will bring you into your purpose, your destiny. Dios te llevará dentro de tu propósito, de tu God will destino. bring you into your inheritance. Dios te va a llevar dentro de tu espíritu. But you have to have a father, somebody that's rule over Pero your authority. tienes que tener un padre, alguien que gobierne sobre tu espíritu. Now let's just say that this land, we changed the word land to this is the life that God will bring you into. It's not no longer a land that God will bring you, but God will bring you into this kind of life. No es solamente un cordero que Dios trae, sino que Dios nos trae este nuevo The tipo de Lord vida God will bring you into this kind of life. y nos va a llevar a este tipo de vida. Now El look Señor. at this. Mire esto. Verse 5 says this, goes on. Versículo 5 dice: And the Lord thy God will bring thee into this life. Y el Señor nuestro Dios los traerá a esta vida. Watch this. Mire esto, Which your fathers possessed. el cual vuestros padres poseen. So this is the kind of life that the fathers had. Esta es el tipo de vida que el Padre And tiene. what is that? ¿Qué es esto? They have rule over their spirit. Ellos tienen gobierno sobre There's sus somebody of espíritus. authority over their spirit. Hay algunos de ustedes que necesitan tener autoridad sobre And su it says, espíritu. and you shall possess it too. Y ustedes poseerán. Watch now. Mire esto. Fasten your seatbelts. Ajústese los cinturones. Hier kom my Koenie gisterand. And he will do thee good. Y les He will do you haréis good. bien, te hará bien. And multiply you above your fathers. Y te multiplicarás por encima de vuestros padres. Hallelujah. Hallelujah. So father is the measure. Así que el Padre es la medida. If your father's not blessed, guess what? Si su padre no es bendecido, adivine qué. You're going to be blessed a little bit. Usted puede ser bendecido muy, muy poquito. But if your father's really blessed, Pero si su padre ha sido bendecido, God, I will bless you above your fathers. Dios dice, la bendición será tuya más allá de la de tus Sons must be padres. blessed above their fathers. Los hijos deben ser bendecidos por encima de The sus padres. blessings on you must excel the blessings that is on the fathers. La bendición sobre usted tiene que ser mayor que la bendición de sus I padres. say that to my sons always, spiritual and natural. Yo se lo digo a mis hijos espirituales siempre, espirituales y naturales. This is God's plan and God's system. Este es el plan y sistema de Dios. He always takes the next generation Él siempre toma a la próxima and generación he adds to them beyond the previous one. y edifica más allá de la previa. He says, I will do more for your children than I've done for you. Haré más por tus hijos que lo que he hecho por ti. Why? Because God is ¿Por always qué? progressive. Porque Dios siempre está progresando. Say increase. Digan incrementando. God will cause the increase. Dios causará el incremento. Everything has advanced in life. Todo tiene, Everything has advanced in life. todo ha avanzado en la vida. Medicine, technology, La medicina, la education, tecnología, la educación, everything is advanced todo está avanzando, except the church. excepto la It iglesia, digresses. que decreció. They say less and less people are going to church in Europe
nowadays. Dicen que menos gente va a la iglesia ahora que en el pasado. Churches are empty. Las iglesias están vacías. Instead of increase, there's a digressing. En vez de ir por un incremento, Why hay is this happening? un retroceso. ¿Por qué está Because this sucediendo? principle is not in place. Porque este principio no está en su lugar. Hallelujah. Aleluya. The church is not as powerful as it used to be. La iglesia no es como era antes. We should be more powerful than our forefathers. Tenemos que ser mayor o más grande que nuestros antepasados, nuestros But we are padres, not. nuestros padres de antepasados, pero no lo somos. If you take the church in the beginning of the book of Acts, Si toma a la iglesia en el principio del libro de los and Hechos all the amazing things that they've accomplished, y todas las cosas maravillosas que lograron, then if this principle is true, entonces, si este principio es verdadero, the question is this: la pregunta es what esta. should we be able to accomplish today for God? ¿Qué hemos sido capaces de lograr para Dios hoy? We can't even argue with our government. No podemos ni siquiera discutir con We nuestros can't gobiernos. even influence our country. No podemos influenciar a nuestros You países. can't even say Merry Christmas in many places today. Muchas veces en algunos lugares no puede decir Feliz Navidad. You have to say Happy Holidays. Tiene que decir Felices Vacaciones. Everything is digressing. Todo ha decrecido We have literally become deformed. hasta que literalmente se vuelve algo deformado, Lack of power. sin poder, No authority. sin autoridad, No influence. sin We influencia. lost ourselves. Nos perdimos a nosotros mismos. There's no biblical proportions of blessings and wealth on the people of God. No hay suficiente medida de bendición sobre la gente de Dios. Why? ¿Por Because qué? the church is out of order. Porque la iglesia está fuera de orden. God's order is, El orden de Dios es, I'm going to do more for you than I've done for your fathers. voy a hacer más por ustedes que lo que he hecho por vuestros padres. I will multiply you above your fathers. Voy a multiplicarlos por encima de vuestros That padres. is what he said. Eso es lo que él And dijo. so I want my children, Así que quiero a mis hijos, natural and spiritual, naturales y to espirituales, exceed me in life. que sean más exitosos que yo I en la want vida. them to have what I never had Quise tenerlo, pero nunca lo tuve. and do what I never been able to do. Y ser capaz de hacer lo que nunca fui capaz de That hacer. is what true fathers want. Eso es lo que quieren los verdaderos padres. If we say anything has progressed, Si decimos que todo ha progresado, if we see all the technology, toda la tecnología usted puede even the ver, church are now high tech. aún la iglesia es alta en tecnología, o sea, conoce mucho. Pastors preach from their iPads. Los pastores predican con iPads. And I'm not opposing it. No estoy en contra de eso. And we have this down to a science now, the lights, the sound, and all the stuff. Y tenemos las luces y todo el arreglo, todo lo que And hacemos. communication Y la is at an comunicación all-time high. It's very good. Es muy importante, es muy buena, es alta. But dumbness and ignorance and foolishness is higher. Pero la tontería, Dumbness, ignorance, foolishness, Okay, stupidness, and deafness and all this stuff. ignorancia, sordera, necedad, todo It's es even higher. más alto. Hallelujah. Aleluya. We have all these facades, all this make-believe. Tenemos toda esta We fantasía, have all these wonderful programs. todos estos cuentos, todos estos We have the programas. screens, the computers. Tenemos las pantallas, las We have all computadoras these illustrations that we use. y todas estas ilustraciones que We have usamos. beautiful buildings, Tenemos hermosos edificios, platforms, lights. plataformas, All these iluminación, different effects. todos estos efectos maravillosos. But nobody leaves the church changed. Pero nadie ve a la iglesia ser cambiada. They come back next Saturday just as broke as they were when they left. Y vienen el próximo domingo tan quebrados como el domingo pasado. But they keep coming back for some soul therapy. Pero vienen para recibir alguna terapia del So they alma. can feel better when they leave. Para poder sentirse mejor cuando But se van. nothing changes in Pero their nada cambia. But as far as their lives are concerned, Pero en lo que respecta a sus they're vidas, exactly the same. son iguales. Just as many Christians are getting divorced than Así como, people in the world. de la misma manera que en el mundo cristianos están siendo divorciados. Se There's están in many divorciando. places no difference between the Christians and the secular people out there. Hay en muchos lugares ninguna diferencia entre cristianos y gente allá afuera. They've learned to tolerate stuff that they should not tolerate. Han aprendido a tolerar cosas que no deben ser And what they toleradas. are saying, well, I'm under the grace of God. Y lo que están diciendo es, bueno, estoy bajo la gracia de Dios. We use God's grace and His forgiveness as excuses. Usamos la gracia de Dios y su perdón como una excusa. But what it's actually saying is this.
Pero lo que en realidad está diciendo es There's no esto. order in your life. No hay orden en tu There's vida. no order in the church. No hay orden en la There's iglesia. nothing and no one protecting your spirit. No hay nadie que proteja tu espíritu. The problem is many people who attend church are mad at God. Mucha gente va a asistir a la iglesia y se van a enojar con Dios. And they won't admit it, No lo van a but they admitir, are mad at God. pero están enojados con Dios. They are upset with God Están enfadados con Dios. because they go to God with some preconceived ideas of what they are expecting of Him. Porque van a Dios con algunas ideas preconcebidas de lo que esperan de And Él. when they are not getting whatever they think they should get, Y cuando no consiguen lo que piensan que deben or conseguir, what they expect of God, o lo que esperan de and Dios, what they are promised by God, o lo que le ha Dios they prometido, get disappointed, se desilusionan. they are hurt and they are wounded, they are offended. Son heridos y quebrados por dentro y se ofenden. And they always take it out on somebody else. Y siempre lo llevan hacia otro. Many times the loved ones closest to them. Muchas veces el que más aman, el ser querido Or más many times cercano, they blame the pastor, culpan al ser querido más cercano o al pastor, but they are mad at God. pero están enojados con Dios. My question is this: Mi pregunta es esta. where are the fathers? ¿Dónde están los padres? Where are the fathers? ¿Dónde están los padres? Deuteronomy 30 verse 5. Deuteronomio 30, versículo And the 5. Lord thy God will bring thee into this life that thy fathers possessed, Y el Señor vuestro Dios los traerá a esta tierra que and mis padres han that you poseído possess, para que ustedes and he posean. will do you good. Y les hará bien, He will multiply you above your fathers. les multiplicará por encima de vuestros padres. Listen carefully. Escuche con All cuidado. mankind fell because of their father Adam. Toda humanidad cayó por este hombre llamado Adán. A new race began with one father named Noah. Una nueva raza también a través de Noé pecó. Israel, all of Israel was chosen from one father named Abraham. Todo Israel fue nombrado por un padre llamado Abraham. All priests came from one father named Aaron. Todos los sacerdotes vinieron de un padre llamado All Aarón. Levites came from one father named Levi. Todos los sacerdotes vinieron de un padre llamado It Levita. is God's order. Es el orden de Dios. And a departure from God's order is a departure from God. Y salir del orden de Dios es partir de Dios, salir de Dios. And we see that the Old Testament, and as well as Galatians 3 verse 14, confirms this principle. Así que este principio es confrontado en Gálatas It is the 3:14. blueprint. Está en It's the blueprint. It's the map. es un mapa, una guía, It's the school teacher es un maestro de that escuela shows you how God's plan must work. que les va a mostrar cómo debe funcionar el plan de Dios. Galatians 3 verse 14. Gálatas 4, versículo That the 14. blessings of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. Gálatas 3:14, para que toda la bendición de Abraham viniera en Cristo Jesús. That we might receive the promise of the Spirit through faith. Para que podamos recibir la promesa del Espíritu a través de la fe. So to be a priest, your father had to be a priest. Así que para ser un padre, para ser un sacerdote, tu padre tiene que ser un sacerdote. And only Aaron and his generation could serve in the office of priest. Y solo Adán y su generación, Yes. solo Aarón pudo servir a Dios como un sacerdote. Talents, gifts, education, Talentos, dones, educación, good motives, buenos motivos, loving people, amar a la gente, having a pastor's heart tener un corazón pastoral, does not qualify you. no te califica. They had to be a son. Tienes que ser un hijo. Hallelujah. You were not qualified to be in ministry unless your father was in ministry. No puedes ser un ministro, ¿no?, calificado a menos que tu padre sea un ministro. Remember, we are talking spirit here. Recuerden que estamos hablando espíritu. In fact, God did not identify people in Scripture just by their names. En realidad, Dios no identifica a la gente en la Escritura Their solo own por sus personal nombres, names. con nombres personales. He won't say to Moses, take Joshua. No le va a decir a Moisés, toma a Josué. He said to Moses, Le dice a Moisés, take Joshua, the son of Nun. toma a Josué, hijo de Nun. God will always give you genealogy. Dios siempre te va a dar genealogía. So and so begot so and so. Tal y cual se ha convertido en tal y cual. And no one had identification until there was a father to identify with.
Y nadie puede tener identificación a menos que haya un padre con quien identificarse. And so in the book of Ezra, the church or the temple at that time had been broken. Así que en el libro de Esdras, la iglesia o el templo había sido derribado. They have been invaded. Había sido invadido. And generations have passed. Y generaciones habían pasado. The priests have been scattered. People have died. Los sacerdotes habían sido distribuidos, la gente The había old priests muerto. are gone. Some of them dead. Y algunos sacerdotes habían muerto, se habían ido también. Finally, they rebuilt the temple. Así que finalmente reedifican el And they templo wanted to reestablish the worship in the temple. y querían restablecer la adoración en el templo. Guess what they did? Adivinen lo que hizo. They didn't go on television. No fue a la televisión radio. o a la radio. Hallelujah. Aleluya. They didn't search out who's the guy that's the most gifted, No anduvo the most buscando talented, quién era el hombre más talentoso, the most con más anointed. dones, el más ungido, who's got a pastor's heart, quién tiene el corazón de padre, who looks like a pastor. quién se parece a un padre. No. No. They went to the book of genealogy. Fueron al libro de las genealogías. They went to the genealogy Fueron a la to genealogía. read the book of Ezra. Miren el libro de Esdras. And they begin to identify the priests by their lineage. Y comenzaron a identificar los sacerdotes por su linaje. So they seek the priest by who was their father. Así que vieron y encontraron al sacerdote por quien era su And they padre. begin to restore and restructure the order of the priesthood. Así que comenzaron a restaurar el orden del And so sacerdocio. without a father in ministry, they are not qualified to be in ministry. Si no tienes un padre en el ministerio, no estás calificado para estar en el ministerio. Doesn't matter how gifted you are. No importa cuán calificado eres. And Paul was facing the same challenges Pablo estaba enfrentando los mismos desafíos like we are today. como nosotros hoy. He says to the people in the Corinth, Le dijo a la gente en Corinto, 1 Corinthians 4, verse 14 to 15. 1 Corintios 4, And 16, versículo 17. 14 al 17. He says, I write not these things to shame you, Dice, no escribo estas cosas a ustedes para avergonzarlos, but as my beloved sons, I warn you. sino como hijos amados les advierto. For though you have 10,000 instructors, Para aquellos que tienen 10.000 instructores, preachers, mentors aunque tengan 10.000 mentores, predicadores, in Christ, en Cristo, you have not many fathers. no tienen muchos padres. For in Christ Jesus, I have begotten you through the gospel. Porque en Cristo Jesús yo los he engendrado a ustedes a través del I Evangelio. gave birth to you. Yo les di nacimiento. I've given many births to many people in this season, He dado nacimiento a mucha gente en la estación, but they don't recognize me as father. pero no me reconocieron como padre. Okay. Paul is identifying how the Corinthians became his sons. Pablo está identificando cómo los corintios se volvieron hijos de él. He did not say, I led you to the Lord. Él no dijo, yo los guié a ustedes al He Señor. did not say you got saved under my ministry. O fueron salvos por mi ministerio. He said, I begot you through the ministry. Yo los engendré The a través del gospel. Evangelio. A través del Evangelio. The gospel is the proceeding word of God. Porque el Evangelio es la palabra procedente de That's how Dios. you make sons. Ahí es cuando usted produce You hijos. produce them through the proceeding word of God, what Los God is saying to produce them. a través de la palabra que Dios les envía. Verse 17. La palabra presente. For this Versículo cause- 17. for Por the- esta causa, I've sent unto you Timothy, my model son. por esta causa les envié a Timoteo, mi hijo modelo, Who is my beloved son. que es mi hijo amado. He's qualifying his character. Él está calificando su He carácter. says, oh, my beloved son. Mi hijo amado, dice, And faithful in the Lord, fiel en el Señor, who shall bring you into remembrance of my ways, which is in Christ. que les va a hacer recordar mis caminos en Cristo. The son reveals the father. El hijo revela al The Padre. son reveals the way of the father. El hijo revela el camino del And it Padre. says, this son is my beloved son. Dice, este hijo es mi hijo amado, But he's also a faithful son. pero también es un hijo Now fiel. that word faithful Esa palabra fiel qualifies a son. califica para definirla And como the hijo. definition of the word faithful Y la definición de la palabra fiel means this. significa And you esto. need to write it down. La necesita escribir. It means dependable,
significa que puede depender, devoted, dedicado, obedient, obediente, incorruptible, incorruptible, steadfast, firme, upright, recto, honest, honesto, honorable, honorable, consistently trustworthy. Siempre o firmemente digno de So you can be confianza. trusted 24 hours a day. Así que se le tiene que confiar a usted 24 horas al día. It means this: Significa esto, tried and true, probado y fiel, loving. amoroso. That's what faithful means. Todo eso significa la Let palabra me repeat fiel. them again. Déjeme que lo Dependable. repita. Dependiente, Devoted, dedicado, obedient, obediente, incorruptible, incorruptible, steadfast, firme, upright, recto, honest, honesto, honorable, honorable, consistently trustworthy, firmemente digno de tried confianza, and true, probado y fiel, loving. amoroso. How much of those qualities are in you? ¿Cuántas de estas cualidades están en usted? And Timothy was not Paul's natural son. Y Timoteo no era el hijo natural de Pablo, Timothy's natural father was a Greek. sino que el padre natural de Timoteo Read era that un in Acts griego. 16. Léalo en Hechos 16. But during Paul's travels, Pero acá está Pablo Paul finds this young man and becomes his spiritual father. Viajando y encuentra un hombre que él se vuelve en su padre espiritual. And Timothy had Paul's spirit. Así que Timoteo tiene el espíritu de Pablo. Otherwise, Paul could not have said, Si no, Pablo no podría haber "He will dicho, bring you into remembrance of my ways which is in Christ." voy a hacerte recordar mis caminos en Cristo. Now, if you look at the life of Moses, Si mira usted la vida de he reached Moisés, a place where he was complaining in Numbers 11. en Números 11, él llega a un lugar en el cual se está It was quejando. a point of exhaustion. Llegó a un lugar de agotamiento. The load that he carried has become too heavy for him to bear. La carga que estaba llevando se había vuelto demasiado pesada para The llevar. people were complaining about their circumstances. La gente se estaba quejando de sus They were circunstancias. complaining about the lack of food. Se quejaban de la carencia de alimentos. They were complaining to Moses. Se le quejaban a Moisés. And they were complaining about Moses. Y se quejaban sobre Moisés And Moses también. started to complain about the people. Y Moisés se comenzó a quejar de la gente. And then he begins to complain about his own life. Y luego se empezó a quejar de su propia vida. And then he says in Numbers 11, verse 14 to 15, Y luego dice en Números 11, versículo 14 y 15, he says, "God, I can't bear these people anymore. Señor, no puedo soportar a esta gente ya más, So le just go dijo. ahead and kill me. I Así had que enough." solo mátame, tengo de So suficiente. here's what God did. And God Hey. instructed him. Esto es lo que Dios lo instruyó, esto es lo que Dios hizo. In Numbers 11, verse 16 and 17. Números 11, 16 al 17. So the Lord said to Moses, Así que Dios le dijo a Moisés, "Gather to me 70 men of the elders of Israel, reúne a 70 hombres de los ancianos de Israel, whom you know to be the elders of the people, a quien tú sabes que son los ancianos de la gente, and officers over them. y oficia sobre ellos. Bring them to the tabernacle of meeting." Tráelos al tabernáculo de reunión. Listen now. Miren la manera That they may come and stand there with you. para que puedan pararse delante tuyo. Then I will come down and talk with you there. Luego descenderé y hablé contigo allí. I will take of the spirit that is upon you. Tomaré del espíritu que Listen, estaba listen, sobre listen. ti. I will take the spirit that was upon you Tomaré del espíritu que está sobre ti. and put the same upon them. Y pondré del mismo espíritu sobre ellos. And they shall bear the burden of the people with you, Y ellos llevarán la carga de la gente that you may contigo. not bear it yourself alone. Para que tú no la tengas que llevar solo. Do you see that? ¿Lo ven? He says, I will take the same spirit that's on you Dice, tomaré del mismo espíritu que está en ti and I will put it on them y lo pondré en ellos. so they can bear the burden with you. Para poder ellos llevar la carga contigo. Listen, they did not take away the burden. Ellos no quitaron la carga, They helped Dios no quitó la carrying the carga, burden. sino que ayudaron a quitar la carga, Sons help a to carry the llevarla. Alguien la tiene que llevar. Hallelujah. Aleluya. God didn't say, when I see them standing there, I will come down and talk to them. Dios no dijo, cuando los vea allí afuera,
vendré a ellos y les hablaré. He says, when I see them, sino que dice, cuando lo standing there vea, with you, parados detrás I will de come ti, and yo talk to vendré y te diré a ti. Many fathers don't hear the voice of God Muchos padres no oyen la voz de Dios because there's no son standing next to them. porque no hay hijos que se paren detrás But de when ellos. God saw them standing there next to Moses and with him, Pero cuando Dios vio a los ancianos pararse detrás de Moisés, God came down and he spoke to Moses. Dios descendió y le habló a But Moisés. God took the spirit of Moses and put it on them. Pero Dios tomó del espíritu de Moisés y lo puso sobre So ellos. the children of Israel had 70 little Moseses. Así que la nación de Israel tenía Come on. 70 pequeños Moisés. 70. Yes, Moses, 70, yeah. 70, yes. So many of the ministries of our day do not raise sons. Muchos de los ministerios hoy en día no levantan hijos, They raise orphans. sino que levantan huérfanos. Therefore, God does not speak to them Por eso Dios no les habla, because they are standing alone. porque están quedándose That's solos. why the church don't grow. Por eso la iglesia no crece. That's why we have church splits. Por eso tenemos iglesias que se dividen. Instead of raising sons, people leave. En vez de levantar And they y follow criar other people. hijos, la gente se va y se une a otros. Why? ¿Por qué? There's no real fathers. Porque no hay reales There's padres the reales. competition in the church. Hay competencia en la It's iglesia. become a slanderous environment. Se ha vuelto un ambiente de murmuración. And God must help you because there are no sons stand to cover you. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude porque no hay No one hijos to cover your back. para cubrir tu espalda. They rather talk against you, Prefieren hablar en contra complain tuya, about you, quejarse de ti, want to be in competition with you. estar en competencia So we see contigo. the church is full of orphans. Así que la iglesia está llena de huérfanos. And the visions of good men die in our religious systems. Y vemos como hombres viejos mueren en los sistemas religiosos. Because there's no one that comes to help. Porque no hay nadie que venga a ayudarlos. Pastors die because they have to bear the vision and burdens alone. Los pastores mueren porque tienen que llevar la división And burden. y las cargas solos. There's no one willing to put their shoulder under the same burden without personal benefits, without a personal benefit. No hay nadie que ponga su hombro para ayudar con la carga sin buscar un beneficio In other personal. words, they don't do it because there's benefit in it for them. En otras palabras, no lo hacen They porque no hay un do it because beneficio, they're a son. sino que lo hacen porque son And they help hijos bear the burden of the father. y ayudan a llevar la carga del Padre. Hallelujah. Aleluya. Now, in Numbers 27, En Números 27, when Moses was ready to hand over the baton, Pablo estaba baton. the baton, when you race. estaba listo para llevar la vara de Moisés. Numbers 27, verse 15 to 20. Números 27, del 15 al 20. Then Moses spoke to the Lord, saying, Moisés le habló al Señor diciendo Let the Lord, the God of spirits, que el Señor de los espíritus, of all flesh, de toda carne, set a man over the congregation, establezca un hombre sobre la who congregación, may go out before them and go in before them, que vaya delante de and may ellos lead them. y entre delante de ellos y los haga ir. And verse 18. Versículo And the Lord 18. said to Moses, Y el Señor le dice a Moisés, Take Joshua the son of Nun. ellos son, él es Josué, el hijo de Nun. It wasn't Moses' son. No era el hijo It was somebody else's son. de Moisés, era el hijo de otro. That became Moses' son. Pero luego se convirtió en hijo de Take Moisés. him with you. Tómalo y llévalo A contigo. man in whom is the Spirit. Un hombre en quien está el Espíritu And lay your hands on him. y pon tu mano sobre él. Set him before Eleazar the priest. Bring him to the priest. Llévalo delante de Eliezer, el sacerdote, And before all the congregation. y delante de toda la congregación. And inaugurate him in their sight. They must see it. Y lo tienen que ver la inauguración de esto delante de sus ojos, That they know this is what God is choosing. para que vean lo que Dios ha elegido. Verse 20. Versículo And 20. you shall give some of your authority to him. Y le tienes que dar algo de tu autoridad a Not él. all. No toda. Means some of your spirit that's on you will be on him. Significa algo de tu espíritu estará sobre él. That all the congregation of the children of Israel may be obedient. Y toda la congregación de Israel tiene que ser obediente. So it says, let the God of spirits Y of luego all dice flesh que el Dios de todo espíritu, de toda carne, set a man over the congregation. establezca un hombre sobre la congregación. Now we find that in 2 Kings 2,
Luego encontramos en 2 Reyes 2 Elijah is about to be taken to heaven with a whirlwind. que Elías está por ser llevado en el torbellino al But cielo, we first see that Elijah was journeying, pero was traveling, antes estaba and viajando. Elijah was with him. Elías estaba And viajando so y Eliseo estaba when con he had él. to go to Bethel, he said to Elijah, "You stay here. Cuando tuvieron que ir a Belén, The Lord has sent me to Bethel." el Señor lo envió a Belén. Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí mejor. And Elijah said, "Please, my Lord, I will go with you." Y Eliseo le dice, por favor, mi Señor, tengo que ir contigo. So that happened again Esto sucede when nuevamente he wanted to go to Jericho, cuando tuvo que ir a Jericó and again y to Jordan. nuevamente para pasar el Jordán. And so finally, Elijah saw the persistency of Elisha. Finalmente, Elías vio He la saw his persistencia faithfulness, de Eliseo, su His fidelidad. steadfastness, Permaneció his consistentemente trustworthiness, en fidelidad all porque the qualities of a good son. fue digno de confianza. Todas las cualidades de un hijo digno. So finally he said, "Before God take me to heaven, Así que what can I do finalmente for you?" dice, antes de que Dios me lleve al cielo, And ¿qué puedo hacer por ti? And Elijah said to him, Y Eliseo le dijo a in él, 2 Kings 2 verse 9, en 2 Reyes 2:9, said, "Please let me have a double portion of your spirit upon me." por favor, déjame tener una doble porción de tu espíritu sobre mí. Listen, he Escuche, did not say a double portion of your anointing. no dice una doble porción de tu unción. Many people preach, "Oh, he wanted a double portion of the anointing." O muchos predican y dicen, él quería una doble I porción want de a la double unción. portion of the anointing. Una doble porción de la unción quiero yo. No, the one portion you have is enough. No, la porción que tienes ya es He wanted a suficiente. double portion of his spirit. Él quería una doble porción de su espíritu. Hallelujah. Aleluya. So he said to him in verse 10, En el versículo 10 le dice, "You've asked a hard thing. has pedido una cosa dura, difícil. Nevertheless, if you see me when I go, when I'm taken from you, Aún así, si me ves cuando sea llevado de ti, it shall be so for you. será de la misma manera para ti. But if not, Pero it shall si not no, be so." no será contigo. Now, what the English is not clear here. The language is not El clear. lenguaje And the inglés no es Hebrews, claro aquí. it reads like this: En Hebreos dice esto, "When you see eye to eye with me, cuando veas ojo con ojo conmigo, if your heart beats with mine, si tu corazón late con el if you mío, have the same attitude as I do, si tienes la misma actitud que yo, if you are as passionate as I am, si eres tan apasionado como yo, if my call is your call, si mi llamado es tu llamado, then you can have a double portion of my spirit." entonces podrás tener una doble porción de mi espíritu. What he's saying is this: Lo que está diciendo when he es, said, "I want a double portion of your spirit," quiero una doble porción de tu espíritu. he actually said, "I want a double portion of your spiritual DNA." Lo que en realidad está diciendo, Of your DNA. I want a double portion of your DNA. quiero una doble porción de tu ADN. I want a double portion of your being. Quiero una doble porción de tu ser. I want a double portion of how you are, Quiero una what doble you porción are, de lo que tú eres y quién tú and eres. how you've become the way you are. Y cómo te has convertido en la manera This is que very eres. key. Pastors must listen. Pastores, esto es muy clave. I want a double portion of your spirit. Quiero una doble porción de tu espíritu. And what God has placed in you, I want twice. Y Dios, lo que Dios ha colocado, quiero 2 veces. So eventually, when Elijah was taken, Así que finalmente cuando Eliseo fue Elijah llevado, looked up. cuando Elías fue llevado, And he said, Eliseo miró My father, my father. y dijo, mi padre, mi He padre. wasn't crying to God. No estaba clamando a He was Dios, crying to Elijah, his father. estaba clamándole a Elías, su And padre. Elijah's mantle fell to the ground, and Elijah picked up the mantle. Y Elías arrojó su manto y Eliseo lo And tomó. the coat speaks of authority. Y el manto habla de autoridad. So Moses, just like Moses gave him the authority Así como to Moisés Joshua, le dio la autoridad a Josué, Elijah wanted twice the authority of Elijah. Elisha wanted twice the authority of Elijah. Eliseo quería la doble autoridad de Elías. And when he picked up the coat and he smite the water, Y cuando tomó el manto, golpeó he el did agua. not say, "Where's the God of Elisha?" No dijo, He ¿dónde, said, "Where's the God of Elijah?" no es dónde está el Dios de Eliseo, sino dónde He está el Dios de recognized his Elías. father. Acá hay un padre. And Elisha became anointed. Y He Eliseo se became volvió so ungido. anointed. Se Listen, volvió tan even ungido when he was dead, he was anointed. que así como el día que murió está In 2 ungido. Kings chapter 13, verse 21. Romanos
Segunda Second Reyes Kings. 13:21. So it was as they were burying a man. Así que así aconteció cuando estaban sepultando un hombre, When they saw raiders coming, approaching them, cuando vieron que se estaban acercando, they were busy burying this guy. que estaban They- este cortejo que se estaba They acercando, quickly put him in the tomb of Elisha. rápidamente fueron y lo pusieron en la tumba de And Eliseo. when the man was laid down and touched the bones of Elisha, Y cuando este hombre tocó los huesos de Eliseo, he revived and he stood to his feet. revivió y se Hallelujah. puso de pie. So the spirit of Elijah continued. Así que el espíritu de Eliseo continuó. And it came upon John De the Elías Baptist. continuó, And perdón. it came upon John the Baptist. Y fue sobre Juan el Bautista. Matthew 11 verse 14. Mateo 11, versículo 14. And if you are willing to receive it, he is Elijah who is to come. Y si están dispuestos a recibirlo, él es Elías que vendría. Jesus was speaking of John the Baptist. Está hablando de Juan el Bautista. And he said, there's no greater man born by a woman No that hay- is greater than John the Baptist. No hay hombre mayor que haya nacido de mujer que Juan el Bautista. So the spirit keep on continuing Así coming. que el espíritu continuó de la misma He was manera. greater than Elijah. Fue más grande que Elías. He was greater than Elisha. Fue más grande que Eliseo. This guy was totally sold out for God. Este hombre estaba totalmente entregado a And yet Dios. the Bible says he was least in the kingdom. Y aún la Biblia dice, él es el menor en el reino. Imagine what quality of people are we describing here. Imagínense qué tipo de calidad de gente estamos describiendo. Hallelujah. Aleluya. Listen, the church needs this. Miren esto, la iglesia necesita esto. Just like the church is waiting on so many events to take place. Así como la iglesia espera que tantos eventos They're ocurran, still waiting. están también esperando. The same, the Jews are waiting for Elijah to return. En realidad, los judíos todavía están esperando que Elías regrese, But they don't see that it's right in front of them. pero no se dan cuenta que están directamente delante de Elijah's ellos. already come. Elijah's already come. Elías ya ha venido In the spirit of John the Baptist. en el espíritu de Juan el Bautista. They struggle to believe that God will take from a man's spirit and put it on somebody else. Luchan en entender por qué Dios tomaría de un hombre y lo pondría en otro. The Jews struggle with that. Los judíos The luchan con church esto. struggles with that. La iglesia lucha con esto. In Matthew 16, En Mateo 16, Jesus gathers with his disciples and he says to them, Jesús reúne a sus discípulos y les dice, many things are going on. muchas cosas están So ocurriendo. who do the men say that I, the Son of Man, am? ¿Quién dice el hijo del hombre? Perdón, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? How did they respond? ¿Cómo They respondieron? say you are John the Baptist Dijeron, tú eres Juan el Bautista, because they recognize the spirit. porque reconocen un They espíritu, recognize the authority. reconocen la autoridad. John is dead, Juan está muerto, but they thought his spirit is still there. pero el espíritu todavía está ahí. Some say you are Elijah or Jeremiah the prophet. Algunos dicen, tú eres Elías o Jeremías el profeta. You kind of remind them of Elijah, but some say you're John. Algunos dicen que eres Juan. You cry like Jeremiah. Clamas como o lloras como Jeremías. Then you prophesy, you do all these crazy things. O luego profetizas y haces todas estas cosas Maybe you're locas. one of the prophets. Quizás eres uno de los And he profetas. says, no. Y le dice, Who no. do they say that I, the Son of Man, am? ¿Quién dicen que soy? And Simon Peter got the revelation. Y Simón Pedro obtuvo la And revelación. Matthew 16, verse 15 to 17. En Mateo 16, del 15 al 17. He says, you are Christ, the Son of the living God. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And he answered, he said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah. Y le dijo, bendito eres tú, Josué, hijo Watch de this. Nun. For flesh and blood has not revealed this to you. Porque carne y sangre no te lo han revelado. This impartation, Esta impartición, this inspiration, esta inspiración, this understanding este entendimiento came from my Father who is in heaven. viene de mi Padre que está en los In other cielos. words, it came by the Spirit. Solo vino por el Espíritu. The Spirit revealed this to you, you got understanding. El Espíritu te lo revela para que tengas And he says, entendimiento. upon this revelation I will build my church. Y dice, sobre esta revelación edificaré mi You see, iglesia. Jesus actually said, Ven, Jesús está realmente I diciendo, don't carry Paul's spirit. no llevo el espíritu de I don't Pablo, carry John's spirit. no llevo el espíritu de I Juan, don't carry Elijah's spirit. no llevo el espíritu de Elías. If you took all the spirits of God, the whole spirit, Si toma todos los espíritus de Dios, where Revelation talks about the seven spirits of God, hay una revelación que habla, el libro de Apocalipsis habla de los 7 espíritus de they talk Dios, about the Holy Spirit, habla del Espíritu Santo, which is the whole
complete. El cual es algo entero, completo. God took all that God is. Dios tomó todo lo que God took all that he is. Dios tomó todo lo que él es and he placed it in a man. Y lo colocó en un hombre. That is Jesus. Ese es Jesús. That is what the Spirit came to do. Eso es lo que ha venido a hacer el Espíritu. And his name is the name that we are carrying. Y ese es el nombre que llevamos. We come in the Spirit of Christ. Venimos en el Espíritu de The Cristo. word says we are of his Spirit. La palabra dice somos de su Espíritu. And he said to his disciples. Y le dice a sus discípulos. Matthew 10 verse 20. Mateo 23 versículo 20. For it is not you who speak. For it is not you who speak. Mateo 10:20, porque no eres tú el que habla, but the Spirit of your Father who speaks in you. Sino el Espíritu de tu Padre que habla en ti. Hallelujah. Aleluya. And then in Matthew 10 verse 40. Luego en Mateo 10:40 he says this. Dice esto. He who receives you, aquel que te recibe a ti, receives me, me recibe a mí, and who receives me, y el que me recibe a mí, receives him who sent me. lo recibe a él que me ha enviado. He says, luego dice, if because they may not, if they receive you, si te reciben, because they might not receive you, porque quizás no te reciban, but if they receive you, pero si te reciben, as a pastor, as a father, como pastor, como padre, they are receiving me. Me están recibiendo a and mí. if they're going to receive me, si me reciben a mí, they're going to receive the one who sent me. Van a recibir a aquel que lo envió. One of the saddest things that I experience as I travel. Una de las cosas más tristes que experimento mientras viajo is that people would come to me after a service. Es que la gente se acerca a mí después de los and servicios I would not know them. Y no los conozco. And they would say, y me dicen, will you be my father? ¿Puedes ser tú mi I padre? get emails, hundreds of them. Y recibo cientos de emails from different nations. De diferentes naciones. Can we be identified by your name? Podemos ser identificados por tu nombre. Can we identify with you? ¿Podemos ser identificados por ti? But I say, no, I don't know you. No, les digo, yo no los conozco. I've not begotten you. Yo no los he engendrado. You see, it's not a numbers game. No es un asunto de We're not in the recruiting números. of sons. No estamos para reclutar hijos. It's whom God joins together. Sino es a quien Dios ha unido. You see, I had no say in who my natural father is going to be. No estoy diciendo, no puedo decir yo quién va a ser mi padre espiritual, God didn't padre put natural. there on the balcony of heaven and say, okay, choose yourself a father. Dios no te puso en el brete de decirte elegiste un padre. If he did give me the choice, si él te diera la decisión, I would have chosen Bill Gates. Yo hubiera elegido a Bill Gates. Come on, people. Vamos. I would have picked the richest one. Hubiera elegido el más rico. And I might not even have picked the place where I'm staying now. Y quizás no sé dónde me he quedado. But the fact is I had no say in it. Pero el tema es que no tengo nada más I para was decir en born esto. where I was born. Sino que he nacido donde he nacido. And the world has now made laws. Cuando el mundo está allá afuera, hace leyes. That children can even divorce their parents. Que los hijos aún se pueden divorciar de sus But we have to padres. understand that judgment starts in the church, the house of God Pero first. necesitamos entender que el juicio comienza por la casa de Dios Go primero. to many congregations, many churches, you ask them, where's your father? Y voy a muchas congregaciones y les pregunto, ¿dónde They would está tu say, well, padre? God is my father. Y dicen, Dios es mi padre. And I have to say to you, out of order. Y te tengo que decir, está fuera de orden. Because he is our father. Porque Él es nuestro Padre. That's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. He's our father. Él es nuestro Padre. But who's your father? Pero ¿quién es tu Padre? People don't understand God is our heavenly Father. La gente no entiende que Dios es nuestro Padre And he Celestial. reveals himself to you through the nature of fatherhood. Y se revela a sí mismo a ti a través de la naturaleza de paternidad. And that nature of fatherhood Y esa naturaleza de paternidad is in a mature son está en un hijo maduro that has become your spiritual father through the gospel. que se ha vuelto o convertido en tu Padre espiritual a That través del imparts to Evangelio. your life Que imparte a tu vida the spirit and authority el espíritu y la and the autoridad blessings. y la bendición. He becomes the ruler of your spirit. Él se convierte en el gobernador de tu espíritu. Hallelujah. Aleluya. Now, independent mentality fights this thing. Las mentalidades independientes I'm luchan con not esto. going to submit under anybody, under No, any man. no me voy a someter a ningún hombre, a nadie. Well, then you have no authority. Entonces no tendrás autoridad. You have no understanding
no tienes entendimiento, you have no wall of protection around no you. tienes muro de protección You alrededor, can never have authority nunca podrás tener autoridad unless you are under authority. a menos que estés bajo A autoridad. man that has no rule, no authority over his spirit, Un hombre que no tiene gobierno ni autoridad sobre su like a espíritu city whose walls are broken down. es como una ciudad cuyos muros fueron No derribados. protection. No hay protección. Susceptible to all kinds of bad things. Está siendo Susceptible to many. susceptible a muchas cosas malas. Hallelujah. Man tried to copy Paul in Acts 19. En Hechos 19, Many tried to copy Paul in Acts 19. en Hechos 19 muchos trataron de copiar a Pablo. Many demons were manifesting, Muchos demonios se estaban manifestando and these vagabonds came and they said to the demons, y este vagabundo vino y le dijo a los demonios: "We cast you out in Jesus' name." te echamos fuera en el nombre de Jesús. And the demons even responded to them and said, Y aún el demonio le respondió y les dijo: "You know, Paul we know, a Pablo conocemos, Jesus we know, a Jesús conocemos, but who the heck are you?" pero ¿quién eres tú? No authority. Nada de autoridad. So what's the solution? ¿Cuál es la solución? I carry authority of being a father. Yo llevo la autoridad de ser un I'm padre. talking about me. Estoy hablando I de know. mí. Others here also carry that authority. Hay otros aquí sentados que también llevan esa autoridad. Family is where the home is. Donde está, familia es donde está el hogar. So you need to find a father. Así que necesitas encontrar un padre. Today's messages in church are not raising sons. Los mensajes de hoy en las iglesias no están levantando They are padres, raising orphans sino with no levantando spirit, huérfanos, sin espíritu, no impartation, sin no impartición, authority, ninguna autoridad, no inheritance, ninguna herencia, no blessings visible on their lives. ninguna bendición residente en sus vidas. People are desperate. La gente está desesperada. And so they have to be persuaded with 7 steps of how God bless. Así que están siendo persuadidos, tienen que ser persuadidos Listen. por 7 pasos de cómo Dios bendice. My children do not have to walk in 7 steps to be blessed by me. Mis hijos naturales no tuvieron que ser entrenados en pasos para ser bendecidos por It mí. is their inheritance. Está en la herencia de ellos. Go do your thing. Hágalo, ve y haz Build lo tuyo whatever it is propio. you're after. Haz lo que se necesite hacer. But God will eventually say to you like he said to Paul. Pero to finalmente Dios le hablará, te hablará a ti como le dijo a Felipe. Philip asked him, show us the Father that it may suffice us. Y él le dijo, ¿dónde está el Padre para nosotros? And Jesus said, how long do I have to be with you, Philip? Y Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes? Can't you see this thing? ¿No lo pueden ver? When you see me, Cuando me ven a mí, you see the Father. ven al Padre. Because the Father and I are one. Porque el Padre y yo somos uno. They that are joined to the Lord are one spirit. Aquel que está unido al Señor es un espíritu con Now, Él. this is what drives me. Esto es lo que me This empuja a mí. message is what gives me energy. Esto es lo que me da energía. God is after sons. Dios está detrás de hijos. Now you know why we are here. Por eso usted podrá saber por qué estamos aquí. Didn't come to just start another city church. Para empezar otra iglesia ciudad. But God wants to raise up fathers. Pero no es solo para eso, Responsible sino fathers. porque Dios quiere levantar That padres, padres have the spirit of responsables, Father in them. que ponerles el espíritu de God padre wants to dentro raise de up ellos. sons Dios quiere levantar that can hijos submit to fathers. que se puedan someter a padres. God spoke to us. Dios nos habló He says, your sons and your daughters shall come from afar. y nos dijo, hijos e hijas vendrán de lejos para ti. That's why we are here. Por eso estamos aquí. And this is my message. Y este es mi My mensaje. message is this. Mi mensaje es este. God says, tell them who I am. Dios dice, ve y dile a ellos quién yo soy. And tell them Y diles who they are to me. quién ellos son para mí. And then you tell them Y luego le dices who you are to them. quién soy yo para ellos. That's my message. Ese es mi mensaje. If they could receive that order, Si puedes recibir esa we orden, will change the statistics on the face of the earth. podrán ser aquellos que We will break eleven strongholds. las estadísticas sobre la faz de la tierra. Hallelujah. The chaos, the emptiness, the void will be removed. Van a derribar fortalezas, el And caos, the el Spirit of vacío God will move. será quitado y el Espíritu de Dios se The moverá. kingdom of God will be El established. reino de Dios será establecido. Powers, principalities, strongholds. Poderes, principados, fortalezas. And whatever is the rule Y cualquiera sea el gobierno será invadido because the word of God declares that the demons will flee. porque
la palabra de Dios dice que los demonios huirán because order is established. porque el orden es So establecido. that homes can become restored. Así que los hogares pueden ser Marriages can be restaurados, renewed. los matrimonios renovados, Countries and nations can be saved. Countries and nations will be naciones saved. serán salvas. God is bringing back that order. Dios está trayendo de vuelta ese So orden that children are not born in broken homes. para que los niños no nazcan en hogares quebrados, Raising up fathers and mothers who carry the nature and character of God. levantando padres y madres que lleven la naturaleza y That el is what carácter de God Dios. is after. Detrás de eso está Dios. Hallelujah. And Aleluya. God is after. Most Christians stand confused. Muchos cristianos They están, don't la have an mayoría idea están what's happening round confundidos. about him. No tienen ni idea de lo que está ocurriendo alrededor They de have no ellos. clue who their father is. No tienen ni la más remota idea de quién es el Orphans, padre de ellos. stepchildren, Son stepdads. huérfanos. Tienen They run padrastros. from house to Son house, from hijastros. church to church. Van de iglesia en iglesia, de casa en casa. Spiritually and naturally. Espiritualmente y From one father naturalmente. to another. De un padre a otro padre. But Jesus, for this cause we bow our knee to the Father of our Lord Jesus Pero Christ. Jesús dijo, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor From Jesucristo, whom the whole fatherhood de quien toda paternidad of God in heaven and earth is named. de Dios cuyos nombres son nombrados en God, los you cielos y en la breathe on tierra. us. Dios quiere soplar dentro de I say, come nosotros. breathe upon us. Cause us Dios to be ven y fathers. sopla dentro de nosotros para que causes did with que seamos Abraham. padres, así como Will hiciste you con make him a Abraham, father of many nations? al cual lo hiciste padre de muchas The naciones, father of spirits. al padre de espíritus. Come and change our name. Ven y cambia Change nuestro our nombre, identity. cambia nuestra Give identidad, us an inheritance. danos identidad, So herencia, we know to whom we belong. para poder conocer a quién No pertenecemos longer wandering in the wilderness. y no seguir vagamundeando en el No desierto. more vagabonds. No más vagabundos, Not aimless. no gente sin But sons objetivos, with sino an hijos inheritance, con una with a herencia, blessing from the Lord. con una bendición del Señor, Anointed and appointed with authority. ungidos y nombrados con autoridad. Jesus said, upon this rock Jesús dijo, sobre esta I roca will build my church. edificaré mi iglesia And the gates of hell will not. y las puertas prevail del infierno no against it. podrán prevalecer frente a ella. Hallelujah. I love you. Aleluya. Los amo, I bless you. los bendigo. I release a blessing of the Lord over you. Suelto la bendición del Señor I sobre release the ustedes. goodness of the Lord over you. Suelto la bondad del Señor sobre If you do not ustedes. have a father, receive a father in Si no Jesus' tienes name. un padre, recibe un padre en Attach nombre your de heart to a Jesús. father. Añade tu corazón a un And padre fathers become fathers to sons. y que se vuelvan hijos a padres, So the spirit of our heavenly Father para que el espíritu de nuestro Padre can be celestial imparted into the people. sea impartido a la So gente, understanding can come para que venga el through entendimiento the impartation e impartición and the inspiration y la inspiración that comes by the Spirit of God. que viene por el Espíritu So I de Dios. release the blessing of the Lord upon you. Suelto la bendición del Señor sobre In ustedes Jesus' wonderful name. en el maravilloso I nombre de bless you. Jesús. Los I bendigo, love you. los amo And I see you next year. y los veo el año próximo.